Antigua que nos tiene la enseñanza de hoy. Mente y corazón abierto para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Señor, en este momento te presentamos a tu hijo, Juan la Antigua, al que tú lo conocías desde el vientre de su madre. Hoy te lo presentamos para que continúes bendiciéndolo, usándolo y uniéndolo con la presencia del Espíritu Santo por intercesión de nuestra Madre María Santísima. Te pedimos, Señor, que tú unjas su mente, su corazón y su alma para que toda palabra que salga por sus labios sean palabras ungidas con el poder del Espíritu Santo y que penetren nuestros corazones, nuestra mente y nuestra alma, para que nosotros también podamos llevar ese mensaje a nuestra familia. Bendice, Señor, a este siervo tuyo, bendice a su familia, bendice a su parroquia y su grupo de oración. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios, hermano. Siéntese, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bonito se siente aquí. Qué bueno que estemos aquí. Cierra tus ojitos unos momentos, cierra esa luz de tu cuerpo un momentito para que no te distraigas con nada ni con nadie. Y respira tranquilo y tranquila. Esto no es para que nos ofendamos, ¿no? Porque así como el Evangelio de hoy nos habla de que esa misericordia de Dios aguarda porque demos frutos, pero muy pocas veces o casi nunca nos detenemos a respirar tranquilo, ¿no? Y a meditar de dónde me viene ese aliento. ¿Quién me regala ese aliento? ¿Y para qué y por qué me lo regala? Y el por qué es porque nos ama. Y el para qué es para amarnos siempre. Porque ese mismo Dios Yahvé que insufló aliento de vida en aquel hombre de barro, Adán, es el Dios que en el bautismo de cada uno de nosotros hace que ese Espíritu Santo descienda desde el cielo y se infunda en cada corazón del bautizado. Qué maravilloso es el amor de Dios, que no cesa de atraernos a Él. Hermano y hermana, esto hay que decirlo muy reiterativamente, porque no es que nosotros tendemos a querer hacer las cosas como por monotonía, pero el tanto repetir, el tanto pasar por el mismo lugar a veces nos hace sentir que no estamos consiguiendo ningún resultado. Y estamos nosotros aquí en el Dios de los resultados, en lo imposible. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. La que no podemos hacer, Dios la hace por nosotros. Amén. Así que vamos a detenernos con nuestra mente y que esa mente se deposite en el corazón latiendo de Jesús. Cuando ese soldado envía la lanza a su costado y atraviesa su corazón, lo que brota del corazón de Cristo es sangre y agua, una prefiguración de la Eucaristía y de nuestro bautismo, porque esa agua en la pila bautismal viene a purificar nuestras almas y su sangre es la vida de cada alma en la Eucaristía. Y miren, celebramos esa Eucaristía en el día de hoy, pero volvemos a repetir, y no es una repetición como algo que hace eco en nuestra mente, sino que se repite en nuestro corazón. Cómo se actualiza la gracia de Dios en nuestra vida. Y yo siempre lo he dicho, para la gloria y honra de Dios, porque los grupos de los domingos, en la tarde o en la noche, son grupos que si la persona no está realmente enamorada de Dios, no perseveran. Porque hay una idea de que el domingo es de la familia, y es verdad. Pero no se nos puede olvidar que antes de ser de la familia es del Señor, porque domingo significa Dominicus, día del Señor. Eso significa el domingo. Y si lo decimos en inglés, Sunday, día del sol, porque según la tradición de los romanos, de aquel pueblo pagano, cuando llega el cristianismo, ellos creen en un Dios sol. El cristiano no impone, pero propone, y el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para proponer el amor de Dios. Y el cristianismo llega a Roma y cambia ese Dios sol por el sol naciente, que es nuestro Señor Jesucristo, la luz que viene a vencer toda oscuridad en nuestra vida. De pronto tú y yo, como Moisés, también estamos
yendo a ese desierto profundo de la vida, y en ese caminar no vemos fruto, lo que vemos es una zarza seca. Pero hay algo extraordinario en esa zarza seca, que esa zarza que comienza a arder en el Sinaí culmina con el corazón ardiente de Cristo en la cruz, de amor de Dios por cada uno de nosotros. Lo extraordinario de aquella zarza no es que ardiera, porque hasta lo verde puede arder y quemarse en el desierto. Lo extraordinario de esa zarza arder es que no se consumía, como el amor de Dios no se consume, sino que arde en nuestros corazones. Por eso los discípulos de Maús, aunque iban cabizbajo, discutiendo consigo mismo, desanimado, y no reconocían que Jesús caminaba con ellos, aún así la misericordia de Dios le permite a estos discípulos y a nosotros sentir cómo arde el amor de Dios, que quema la impureza y renueva un nuevo renacer, un retoño nuevo en cada amanecer del cristiano. Y tanto nos ama Dios que aunque humanamente en el exterior nos sentimos que vamos desfalleciendo por los años, la promesa de Dios es que el hombre, el hijo y la hija de Dios se va renovando día a día en su interior. Esa es la cristografía. Nosotros tenemos una cristografía diaria en nuestra vida, porque es el que va creciendo y el yo nuestro de la carne va disminuyendo. Amén. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Recordemos, y recordar en la espiritualidad no es lo mismo que lo que conocemos en la gramática. Cuando hablamos de recordar en lo abstracto, en la gramática, traemos en nuestro pensamiento algún momento, alguna circunstancia o situación, y hacemos memoria de esto. En el amor, en la espiritualidad, en el plan de Dios en nuestra vida, recordar es recordis, recordaris, del latín de nuevo, cordis, corazón. La gracia de Dios en cada aliento se actualiza en el corazón del que abre la puerta del corazón a Cristo, que toca para entrar y quedarse siempre con Él. Cada uno de nosotros viene como Zaqueo, con obstáculos. Nos sentimos pequeños ante las adversidades de la vida, pero Dios nos hace bajar de ese árbol para subirnos en el árbol de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y sabe la respuesta de Jesús? Aquel que busca de Él, ya lo busca y lo llama por su nombre. El nombre de cada uno de nosotros. Hoy Jesús lo pronunció con una voz de amor y una fuerza, como el hijo pródigo escuchó la voz del Padre que resonaba en su corazón. Vuelve a tu casa para que no sigas pasando necesidad, de tal punto que ni la comida de los cerdos te están dejando comer y tú aquí lo tienes todo. Ese es el amor de Dios que nos trae, y es la cuaresma de reconocer que podemos en este caminar de la vida hacer lo que hizo Moisés en el Éxodo, quitarse la sandalia que muchas veces arrastra impureza en nuestra vida, la sandalia que a veces arrastra el rencor, el resentimiento y tantas heridas aún del vientre de nuestra madre. Hoy y ahora, hermano y hermana, porque aunque se nos dan 3 años en el evangelio que vamos a escuchar, no nos engañemos que no tenemos tiempo. El ayer ya pasó y el mañana es incierto. Solamente Dios sabe lo que van a amanecer y lo que pueden acostarse en este día. No tenemos tiempo, hermano y hermana. Es ahora, es hoy. Es ahora. El tiempo es de Él y Él nos los da para conocerle, y conociéndole, amarle, y amándole, seguirle. Y ese seguirle, servirle. ¿Qué es lo que hacemos? En la Madre del Redentor, en esta bendita y santa comunidad, damos gracias a Dios por esos corazones que dejan el sofá, que dejan el televisor y que dejan de hacer tantas cosas para venir a encontrarse con el amor de los amores, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, solo Dios. El miércoles de ceniza se lo invitaba, o se lo invita siempre, porque Dios es un presente eterno, a través del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 13, a rasgar el corazón, a no enlutecernos de ropa, sino en nuestro corazón. ¿Qué es rasgar el corazón? Rasgar el corazón es dejar que el Espíritu Santo haga un surco, una zanja, abra lo más profundo de nuestra vida, para que sea depositada esa semilla de las palabras del amor de Dios, que es Jesucristo, y que caiga en un terreno fértil, que no caiga a la orilla del camino, porque vienen, dicen los pájaros, y con alegría se recibe.
pero viene el demonio, viene el enemigo y pone cualquier trabita en el camino y ya sucumbió el que escucha la palabra. ¿Por qué? Porque él la escuchó, pero no la guardó en su corazón. También el Señor nos invita a que no deje que la palabra, su palabra que da fruto, caiga en piedra y poca tierra. Porque donde hay poca tierra, donde la tierra, el lugar no es fértil, el sol quema esa semilla y no le da tiempo a brotar. También las preocupaciones de la vida muchas veces a nosotros no nos permiten, por nuestra dureza o por el preguntarle tanto a Dios por qué, que esa palabra dé fruto en nuestra vida. También hay una que cae entre espinos, y los espinos son los agobios, las preocupaciones, los afanes, el codiciar de la vida, que se convierte en un espino para ahogar la palabra. Pero hoy nosotros, mi querido hermano y hermana, hemos decidido en este tercer domingo de Cuaresma a renovarnos en el Señor, a entender que cada día es una oportunidad y una dicha y una gracia de Dios de renovarnos en el amor, porque no hay una fuerza más grande que la del amor de Dios. Esa es la fuerza que resucita a un Jesús al tercer día. Esa es la fuerza que en el vientre de María se encarna y nos regala el Salvador del mundo. Esa es la fuerza que en cada altar católico cristiano, en ese pedacito de pan y ese poco de vino, se transustancia ese pan en el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este es el cáliz de la alianza nueva y eterna. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada, derramada por ustedes para el perdón de los pecados de ustedes y de muchos. Hermano, nosotros en este momento lo que estamos recibiendo no se puede buscar calculadora para calcular, porque no alcanza la cifra para el número de bendiciones que estamos recibiendo. Así es el amor de Dios. Por eso el anciano Simeón, cuando le ponen al niño Jesús en sus manos, lo recibe en su corazón y entiende que tener un encuentro con Cristo es un corazón que camina con los pies en el suelo, pero siempre con el corazón y la mirada puesta en el cielo. Por eso él le dice: hoy, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador. ¿Tus ojos han contemplado a quién? ¿A la situación de la vida o al Salvador? En el primer domingo de Cuaresma se nos invitaba a caminar con Jesús en el desierto, y en el desierto recibimos la tentación. La tentación es que le venden a los hijos de Dios el placer del mundo. Si tú eres hijo de Dios, mírala ahí. Ahí está esa piedra. Tú tienes el poder para convertirla en pan. Pero también para nosotros hay propuesta. A no ayunar, a que me duele la cabeza. Mentira del demonio. Hermano, se lo digo para la gloria y honra de Dios, porque dice la misma palabra en ese sermón de la montaña, que uno cuando ayune, que no ande con cara triste y todo traposo. ¿Qué tú tienes? Ayunando que estoy. No, dice: ponte una ropa bonita, lávate la cara, perfúmate, que sea el Señor que muestre ese ayuno. Pero a mí se me hacía tan difícil ayunar, porque antes de empezar el ayuno ya yo estaba pensando en que me dolía la cabeza. El enemigo usa esto, mire, lo que se llama la mente, y hay que reprender, como más invitaba a reprender, porque ustedes ven eso que pasa a veces cuando está empezando los grupos. Es cierto, hay una humanidad en nosotros que es limitada, pero hay que discernir. El enemigo sabe lo que nosotros estamos recibiendo en este lugar, y él siempre va a poner traba para confundirnos. Pero acuérdese que a nosotros se nos dio un espíritu no de esclavo ni de confusión, sino de un espíritu de libertad, del poder de los hijos e hijas de Dios, y a ese que le damos la autoridad siempre, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Yo no sé si usted pasó por una etapa de su vida, no hemos entrado en la palabra, por aquí quien manda es el Espíritu Santo. Estamos hablando palabra de Dios, de lo que Dios pone en nuestro corazón. Ahorita recurrimos acá a la palabra, pero yo no sé si a usted en su niñez, en su adolescencia le pasaba igual que a mí. Yo era una persona muy, muy cobarde. No me vengo a poner de ejemplo, pero estamos testificando, ¿no? Y para ir al baño había que acompañarme, y para dormir uno se quería como dormirse primero que todo el mundo, porque cuando apagaban la luz entraba ese miedo. Y así vivimos también con mucho miedo, ¿no? Miedo a tantas cosas. Y yo he aprendido, hermano y hermana, de las pocas cosas que Dios nos ha enseñado tantas cosas, pero tenemos que ser humildes y reconocer que la sabiduría viene de Él. Que así como sentimos muchas veces que hay pasos que detrás de nosotros están haciendo ruido para entorpecernos, hay que entender que el Espíritu Santo es la esencia de nuestra vida.
que nada ni nadie puede entorpecer nuestra vida, porque nosotros hemos recibido, escúchalo bien, no un cuarto, no un medio ni tres cuartos de la gracia de Dios. Hemos recibido la llenura de la gracia de Dios. Ese alégrate lleno de gracia, llena de gracia María, es el anuncio del ángel a cada bautizado, porque Dios no es un Dios que da con mezquindad, y esto lo decimos con un santo temor. A ver, llévate ese poquito. No. Toda mi gracia la deposito en ti. Y la gracia de Dios no se puede medir, porque lo que se mide tiene límite. La gracia de Dios es infinita. No permitamos en los tormentos de la vida mirar el tormento por encima de la gracia, porque es cierto que nos preocupamos, nos inquietamos, pero nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. El libro de la carta de Romanos no lo dice, ni la muerte. En Romanos 8 del 35 en adelante empieza en el 31 diciendo: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y eso hay que decirlo con autoridad, con la autoridad que nos da Dios, Y ahí mismo dice: si Él entregó, si ni se reservó a su único hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Y empieza a dar una lista después que lo dice en 8:35 de Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, las aflicciones, la espada, los peligros, la crisis, la enfermedad? Dice, no. A veces nos llevan como ovejitas al matadero, y así nos sentimos muchas veces ante la situación del hogar, ante la rebeldía del esposo, la esposa, un hijo, el trabajo que me falta, los documentos, no sé cuál es tu situación. Y uno se como que se va a la esquina y se siente como aquella ovejita que llevan al matadero. Y dice la palabra, pero no. Diga, pero no, dígalo. Pero no. Y piense en eso, que la tormenta diga, pero no. Dígaselo otra vez para que le pese al diablo y su compañía, que viva Jesús y la María. En todo eso saldremos triunfadores. ¿Saben a quién? Gracias a aquel que nos amó. Porque ni la muerte, ni la vida, ni la espada, ni los ángeles, ni la fuerza de lo alto, ni lo de abajo, ninguna fuerza espiritual, ya sean del cielo o de los abismos, podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él la gloria. Ese es el Dios que nos ama y incansablemente siempre no cesa de buscarlo. La palabra de Dios se proclama, se medita, se comparte, se escudriña, porque es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dígale a ese hermano o a esa hermana que está a tu lado: hermano o hermana, vamos a florecer donde Dios nos ha plantado. Vamos a florecer donde José, vamos a florecer donde Dios nos ha plantado. Del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 8 y de 13 al 15. Éxodo 3, versículo del 1 al 8 y después del 13 al 15. Se corre riesgo muchas veces en escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una gracia. Es el mismo Dios obrando en nosotros, en Cristo, el ungido, el Mesías. Jesús Dios salva, Emmanuel Dios con nosotros. Pero a veces también el enemigo usa esta herramienta, ¿no? Esa artimaña. Ya yo lo escuché esta mañana. ¡Ey! No. Una sola palabra de Dios basta para sanarnos. Y la palabra en Dios no es papel y tinta. Es el poder, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios obrando en cada uno de nosotros, que somos hijos e hijas de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Hermano y hermana, somos hijos e hijas de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren con qué singular amor nos ha tenido el Padre. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. ¿Qué herencia tenemos nosotros, ¿Qué herencia? Hijo de Dios. Para los que van anotando, Éxodo 3, 1, 8, 13, 15. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos al desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Mire, hermano, mire para acá.
Miren, este es el cerro de Dios. Este es el oré de hoy en nuestra vida. Porque Jesús dice en Mateo 18:20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ese es el oré. El oré es ese pueblo, ese monte de Dios. Pero también en el oré es que aparece esa roca que golpea a Moisés para que brote el agua. No sé qué tan duro puede estar el corazón de un ser humano ante los eventos de la vida, pero el único que tiene el poder para de ese corazón duro hacer que brote fuente de agua viva es Dios. Y es lo que pasa aquí en la Madre del Redentor. Porque aunque nosotros no lo digamos, hermano, no es que nosotros queremos tener el corazón duro, es que a veces el tanto pedir, el tanto orar y el tanto esperar nos hace endurecer el corazón. Por eso el mismo salmista lo dice: no endurezcan su corazón como en el Meribá, como sus antepasados que renegaron el desierto. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Mira, para traernos a morir aquí, a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nosotros y a nuestros animales. También, oiga la carne, también que estábamos en Egipto, comíamos carne con sazón, con orégano y cebolla. A veces vivimos así, esclavos del pecado, y cuando Dios nos quiere liberar, no, déjame aquí, que aquí que me siento bien, aunque tenga que esconderme. Este es el día que el Señor nos ha regalado para que nosotros entendamos que como esa higuera, como ese higo, habla de 3 años que el propietario de la viña fue a buscar fruto y no encontró nada. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Vayamos meditando cuál es el fruto que está produciendo esta Cuaresma en nuestra vida, por la gracia de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza que ardía, pero no se consumía. Subraya eso, hermano, subrayalo en su vida. No se preocupe, que Dios, mire, Dios, oiga, a Dios le agrada eso, que usted haga así y le resalte esa palabra, no porque Juan se lo diga, sino porque debemos de entender eso. Hasta de la ceniza de nuestra vida Dios hace una obra. Esa ceniza del miércoles se producen del domingo de Ramos, del ramo que batimos en el templo cantando Hosanna. De ese Hosanna de nuestra vida puede venir la situación difícil y parecer que estamos envueltos en la ceniza de la vida. Pero esa ceniza viene en gloria, no en derrota. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. Y decíamos nosotros: voy a ir a dar una vuelta para la Madre del Redentor, para el grupo de oración, para ver eso tan extraordinario que Dios me muestre en aquel lugar, para poder experimentar eso tan extraordinario que Dios transforme en mi corazón, que llego a veces con una carga que nadie me ve cargando nada, pero en mi corazón es aplastada que voy por la situación. Y cuando salgo de ahí digo: pero ¿y cómo es esto? Tendré que ir a pesarme a la balanza porque siento que son 50 libras que tengo en el cuerpo. Pero es que la gracia de Dios va obrando en nosotros indefinidamente. Porque la salsa no se consume. Diga: ni el amor de Dios por mí. Dígalo con fe. El amor de Dios por mí. Dígalo otra vez. Ni el amor de Dios por mí. Ahora traiga eso que usted piensa que lo está apartando del amor de Dios. Diga: ni el amor de Dios por mí. Ni el amor de Dios por mí. Porque la salsa no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó del medio de la zarza. Escucha tu nombre, como yo voy a escuchar el mío, de parte de Dios. Moisés, él respondió: dile, aquí estoy. Aquí estoy. Pero díselo con tranquilidad y suavidad. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Y muéstrale eso que tú traiste a este lugar, que tú piensas que es tuyo, y Él lo va a tomar en su mano, porque hace tiempo que eso es de Él. Por su llaga hemos sido sanados, y es nuestras culpas las que Él ha cargado y le ha empezado. Diga: Señor, aquí estoy. Así como cuando tú te sientes enamorado o algo, no tienes a tu madre, a tu padre, a tu esposo, pero con esa solemnidad y esa altura de un Dios que lo supera todo. Señor, aquí estoy. Y trae esa situación de tu vida, del hogar, de la familia, del trabajo, la salud, y preséntasela al Señor, como Moisés fue a ese monte alto, al Oré, a hablar con Él. Pero ya Dios, la fuerza del amor de Dios era que traía a Moisés, esa fuerza que nos trae a este lugar. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate la sandalia, porque el lugar que pisa es tierra sagrada. Una pregunta espiritual. Tercer domingo de Cuaresma: ¿cuál es la sandalia que me tengo que quitar? Y si no puedo solo, Jesús me enseñó a decir en el Padre Nuestro:
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Él nos da la fuerza. Nosotros la perdemos, pero la recuperamos en Él. Y nos crecen alas como de águila. Y en eso que nosotros sentimos el agobio de la vida, podemos correr en el Espíritu sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. Pero hay que alimentarse del manjar que perdura para siempre. En el sacramento de la Eucaristía, la reconciliación, ese CPR, reconciliación, confesión, penitencia. No te acerques más, sácate la sandalia, saquemos esa sandalia, hermano, entreguémosela a Él. Ya le dijimos, aquí estoy. Ahora, en nuestras manos, tomamos de nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe, y Dios lo sabe más, qué es lo que no nos permite caminar por ese camino, que no nos haga desviar y sentir el gozo y la alegría de ser hijos e hijas de Dios. Sácate la sandalia que recogen las preocupaciones del mundo, la sandalia que tenemos que quitarnos muchas veces para entrar a la casa, porque tenemos la casa alfombrada. Eso es la casa y está bien, hay que cuidar, pero es un lugar santo, es un lugar donde no se puede entrar con impureza, pero Él es que nos hace puros en su presencia. Por eso le dijimos al Señor, aquí estoy. Y ese aquí estoy es depositarlo en Él como el barro se pone en la mano del alfarero. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿le dice el barro al alfarero lo que haga con él? El barro no le da orden al alfarero, sino que se deposita en sus manos. Depositémoslo en Él. Luego le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Una pregunta: ¿vivían Isaac, Jacob y Abraham cuando Dios le dice esto a Moisés? ¿Estaban vivos ellos? ¿Y por qué entonces le habla de esto? Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Hoy ese miedo tiene que desaparecer. Ese miedo a mirar a un Dios lejano, a un Dios que está por encima de las estrellas. Y es verdad que hay una morada que nos supera, pero Él, Dios, mi querido hermano y hermana, no nos podemos cansar de escuchar esto. Primera de Corintios 3, 19, 20. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Por lo tanto, no hagan de su cuerpo esclavo de nada ni de nadie, sino para servir a la gloria de Dios. Qué caricia, Señor, sentimos en tu presencia. Y he oído, Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo. Dios mira nuestra humillación. Por eso Pedro reconoce eso, y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, nos invita a depositar en Él, en Dios, todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Dios mira nuestra humillación. Pero dice también el libro de Siracide, en el capítulo 2, por el versículo 6, que si el oro es cosa pasajera, efímera, su pureza se prueba con el crisol del fuego. También los que aman a Dios, los que adoran a Dios, muchas veces pasan por el crisol de la humillación. Hermano y hermana, ¿cuántas veces te habrán humillado en el servicio a Dios? Y a veces la misma familia. Pero no lo culpemos, porque yo entendí algo. Nadie va a coger un avión de Alemania y va a pararse en el Kennedy y va a venir un taxi aquí a molestarme o a hacerme la vida imposible. Es lo que están alrededor. Pero Jesús nos enseñó algo de tantas cosas que nos enseñó. El que lo iba a entregar a Él estaba en la misma mesa y estaba tan cerca que no tenía que decirle a alguien: mójame el pan en el plato del maestro. Él mismo podía llegar con las manos, tocar el plato y llevar el pan a su boca. No miremos mal al prójimo, no miremos mal al hermano, no miremos mal al familiar, pero recuérdese, hermano y hermana, que Jesús nos dijo: si esto lo hicieron con el tronco verde, ¿qué no harán con la rama seca?
quiere parecerte a Jesús, no busque el sufrimiento, pero cuando llegue no reniegue de él. Porque cuando sufrimos, aunque no queremos sufrir, es cuando más nos parecemos a Jesús. Amén. Por eso Jesús tiene tan poco amigo aquí en este mundo. Ustedes no ven que San José pasa desapercibido en muchas personas. ¿Por qué? San José no habla, un santo del silencio, un hombre de oración, de poca palabra, no habla, solamente habla con Dios. Un carpintero a este mundo, un mundo de tecnología, un mundo de edificio, ¿qué le importa a este mundo San José? Nosotros sabemos lo que es imitar a San José y a María. Por eso hay que pedirle a Dios siempre tener en nuestra casa, en nuestra familia, el ambiente de la Sagrada Familia de Nazaret. Y que se recuerde uno que no hay familia perfecta, ni la familia de Nazaret. ¿Cómo, hermano? ¿Y ellos son imperfectos? No. Es que no son imperfectos porque sean pecadores. Ellos no, jamás. Pero ¿qué es lo que hace imperfecto una familia? Una crisis, una situación, un problema. ¿Qué le dijeron a José en sueño? Llévate a María y al niño porque Herodes anda buscando para matarla. ¿Eso hace perfecta la familia? No, perfecto, está tranquilo, relax para el mundo. Ellos tuvieron que correr. Pero ¿quién le hablaba mientras tomaban decisiones? ¿O con quién hablaban? Gracias, mi querida hermana. Sí, mira, hermana, miren lo que la hermana hace ese gesto. Que miren cómo es Dios. Busquen a Mateo 10:42. Busquen a Mateo 10:42. Aquí le damos la libertad al Espíritu Santo de Dios. Dios nos lleva donde Él quiera. Porque a veces somos de mucha actividad. Yo sé que eso no vinieron. Y estamos más pendientes. Esto es peligrosísimo. Miren, ayer estábamos en un retiro tan bello. ¿Y saben qué? Vi una dinámica en ese retiro de los servidores que son muy acogedores. Hay que aprender eso. Yo me he dado cuenta, y no es que uno no tenga que criticar, pero uno se observa para aprender, no para criticar ni para juzgar. Que a veces a uno cuando está sirviendo se le olvida a quién le sirve. Y está más afanado en cómo el pinche que lleva el pan y eso. Pero entonces te pasa que se va a comer el pan por el lado. Pero es Jesús que va ahí. Quítale la cara del pan y el crinchi y dile: hermano, qué bueno que estés aquí. Qué alegría me da verle. Y a Dios le provoca más alegría. Cuando usted viene a ver, ese hombre no necesita ni el retiro. Porque nunca se le ha dicho eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo digo esto porque la gloria y la honra es para Dios. ¿Alguien lo tiene? A Mateo 10:42. Léalo. Proclámelo, mejor dicho. La palabra de Dios no se lee, se proclama, ¿no? Porque es así mismo ahí. Okay. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresco a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien lo digo. Palabra de Dios. Amén. Usted lo tiene también. Pero léalo despacio. No lo tiene. ¿Quién más lo tiene? Ven, Rocío, al pasito, Rocío, despacio. Para que se escuche bien. El micrófono para que Rocío venga. 10:42. Despacio, ahí, Rocío. Y a quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Así es Dios. A veces gracias Rocío, gracias hermana. A veces uno cree que las cosas extraordinarias, tengo que hacer algo extraordinario para sorprender a Dios. A Dios nunca lo vamos a sorprender. ¿Sabe lo que le agrada a Dios? Cuando nosotros en el corazón llevamos el corazón lleno de amor para compartirlo con los demás. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nos detengamos en esto? Porque estamos en tiempo de cuaresma y la iglesia, que es madre y maestra, nos enseña la cuaresma a poner la mirada en el ayuno, la oración y las obras de caridad. La gente dice limosna. Yo no puedo decir que no digan limosna, pero a mí no me gusta decir limosna porque se oye como tan... Pero esa es la palabra. Gracias, hermana. Y lo que me impacta de este verso, de este texto bíblico, que Jesús dice: soy yo quien se lo digo. Él mismo lo afirma. Soy yo quien se lo digo. Que el que haga eso con uno de mis discípulos no quedará sin recompensa. Pidámosle a Dios la gracia también, no de dar, sino de darnos en el dar. Porque hay gente negociante de la fe. Hay gente que piensa que la oración es negociar con Dios siempre. Yo hago esto y tú me das aquello. No. La oración es recostar, depositar
nuestra humanidad frágil y pasajera en la omnipotencia, soberana y eterna voluntad de Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído su queja cuando lo maltrataban su mayordomo. Dios escucha nuestras quejas. Me he fijado en su sufrimiento y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos y los fereceos, los heveos y los jebuseos. Sigue en el 13:15. Moisés contestó. A Dios se le puede preguntar, pero no por qué, sino para qué. Porque el por qué es como una queja, pero el para qué tú permites, Señor. Como le dijo María, ¿cómo puede ser eso? Es un para qué. ¿Y por qué a mí? Yo soy virgen, búscate la mujer que esté casada. Y tú sabes que a la mujer que la toman en adulterio o fuera del matrimonio con hijos, la lapidan como esa mujer que te van a llevar o te llevaron a ti a los pies, te la tiraron, mírala. No, ella no le dijo así a Dios. Aquí está la humilde servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es la expresión desde el corazón de cada cristiano. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de su padre me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Subrayemos esto también cuando digamos esta palabra. Dios dijo a Moisés: yo soy. ¿Sabe por qué? Porque Dios es inmutable. Nosotros a veces nos levantamos y miramos por la ventana, está nublado. Ay, no tengo deseo de ir a ninguna parte hoy. Porque somos personas que sufrimos cambios. Dios no. Dios es el mismo de ayer, que permanece hoy y por toda la eternidad. Por eso Él le dice a cada uno de nosotros: yo soy tu Padre. No seré ni dejaré de ser. Soy inmutable. Lo que te he prometido es eternidad y no cambio. No cambies la promesa que te he hecho por los pasajeros y los superfluos del mundo. Dios dijo a Moisés: yo soy, así le dirá al pueblo de Israel. Ustedes lo ven que está en mayúscula y grande. Yo soy, me he enviado a ustedes. Y también les dirá: Yahvé, el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado. Este será mi nombre para siempre. Para siempre. Él nunca cambia su amor. Él nunca cambia su promesa, su paternidad por y para cada uno de nosotros. Y con este nombre me invocarán de generación en generación. Vámonos al Evangelio y después del Evangelio pasamos a la oración. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileo. Pilato lo había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de su sacrificio. Jesús le replicó: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera, una mata de higo. Hermano y hermana, yo no sé usted, pero yo lo voy a decir de mi parte: esa mata de higo soy yo. Si usted quiere decírselo al Señor. Claro que no somos una mata de higo en sí, literalmente, pero somos esa planta, somos ese árbol plantado en la viña del Señor. Somos esos hijos e hijas de Dios plantados en la misericordia de Dios. Jesús continúa esta comparación. Estamos en Lucas 13 y vamos por el versículo 6, del 1 al 9, pero vamos al versículo 6. Jesús continúa esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de una viña, de su viña. Fue a buscar higo pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higo a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala,
¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjalo un año más, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. No es que Dios sea sordo, es para que el enemigo de nosotros lo escuche, que le damos la gloria a Dios. Ay, si fulano no cambia de vida, porque tú ves esa enfermedad que él tiene, que eso es por los pecados de él. Hay gente que dice eso. Dios nos libre, ¿eh? Y si lo hemos hecho, tenemos la bendición de confesarlo. Si fulano no cambia, tú ves, el hijo de fulano, ay, esa gente, poco le pasa a ellos. Ay, Dios. Dice Jesús: yo les aseguro a ustedes que si no renuncian a su camino, todos perecerán de igual modo. ¿A qué tengo que renunciar hoy? Hoy. No tenemos tiempo. La parábola habla de: tengo 3 años viniendo a buscar algo. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. ¿Cuántas Cuaresmas hemos vivido? Pero también esos 3 años hacen una evocación, diríamos, a esos 3 años de la vida pública de Jesús, donde muchos no se arrepintieron, no tuvieron esa conversión. Y lo escuchamos. ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o al Mesías? A Jesús. No le dijo Mesías, a Jesús. ¿A quién decían ellos que soltaran? ¿A quién? Pero díganlo fuerte. A Barrabás. Por eso lo decimos el Viernes Santo y el Domingo de Ramos. A Barrabás, a Barrabás. ¿Quién ustedes creen que es Barrabás? Si Jesús vino a salvarnos, si Jesús vino a pagar una deuda que usted y yo debíamos, y Él la vino a pagar sin deber la deuda, y Él fue canjeado por Barrabás, ¿quién usted cree que es Barrabás? Dígalo, Rocío. Dígalo fuerte. No diga yo, porque después podemos ofender a ella. Dígalo. Así mismo es, Rocío. Yo soy Barrabás. Porque en el lugar que yo iba, a la muerte eterna, Jesús dijo: me pongo yo. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando fueron a buscarlo al Getsemaní? Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. En el capítulo 18 de San Juan ese texto. Lo pueden buscar, porque no vamos. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Él vino a pagar por ti, por mí. Ese Barrabás soy yo, porque como decía más para allá, un ladrón, y algo dijo un ladrón, pero a veces nosotros pensamos que robar es entrar a un banco, y es verdad, eso es robar. Pero cuántas veces uno le ha robado la alegría a alguien, o le ha robado una esperanza, o le ha quitado el tiempo, le ha matado el tiempo, ¿no? Le ha hecho perder años de vida con la manera de actuar, con la manera de... Entonces, 3 años, pero que un año, un día para Dios es como 1000 años, 1000 años es como un día. El poder de la palabra, lo que estamos escuchando ahora es para nosotros. Yo, como dice Rocío, no, yo soy Barrabás. Este es el momento, ahora, porque aunque dice la palabra, dale un año más, a ver si yo la abono. En otra traducción dice, le pongo estiércol. ¿Sabes lo que es el estiércol? Allá en Santo Domingo recogíamos el excremento de la vaca seca y cagábamos en carretilla para echársela a la cepa de los plátanos y todo esto, porque eso es un abono. A veces también nosotros miramos nuestra vida y esto lo decimos con un santo amor y respeto, como un estiércol, como algo que molesta, como algo que está hediendo el ambiente. Pero de ese estiércol Dios produce en nosotros el fruto de la santidad, el fruto del amor que brota de Él, porque es inagotable. Hermano y hermana, no nos engañemos, no tenemos tiempo. El tiempo es hoy y es ahora. El ayer ya pasó, el mañana ninguno de nosotros lo conoce. El enemigo dice, aguántate mañana, llámalo mañana, tú le pides perdón mañana, y se acuesta por la mañana y dice, ¿perdonarlo yo? No, porque no le damos la oportunidad de que Él le contestamos cuando Él le propone a uno, ¿no? Lo que nos hace caminar de espalda a Dios. Pero qué bueno, Señor,
Y a ti, Madre María, que sabemos que tú eres la humilde servidora, la humilde esclava del Señor, que te hace la humilde esclava y que nos invita desde aquel milagro, desde aquella manifestación pública de tu Hijo, a hacer lo que Él nos dice. Eso es ser cristiano, es hacer lo que Jesús dice, porque el cristiano aprende, vive, imita y quiere tener siempre los mismos sentimientos que Jesús. Dice Filipenses 2:5, nos invita a tener los mismos sentimientos que hemos tenido en Cristo Jesús. Sigue diciendo, porque Él, siendo Dios, se rebajó de su prerrogativa divina y se hizo siervo, igual que nosotros en todo, excepto en el pecado, y tomó la cruz, muerte de cruz. ¿Sabe a quién crucificaban? A los bandidos, a los malhechores, a los que estaban desahuciados por la sociedad. A eso crucificaban. Por eso dice, fue crucificado entre los malhechores y sepultado entre los ricos. Hay uno que le dicen el buen ladrón, Dimas. Según la tradición de los evangelios apócrifos, Dimas y Gestas. ¿Usted cree que hay alguien que puede ser buen ladrón? Pues mire, la palabra de Dios nos da a entender a nosotros que cuando nosotros reconocemos, como Rocío que dijo ahorita que lleva Rabás, y reconocemos a Dios como el Rey de nuestra vida, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, recuerden, hermano, que esa fue la segunda palabra. Te aseguro que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué Él le dice hoy y no mañana? Porque es el hoy. Es el hoy, no el mañana. La hermana creo que dijo cuando estaba animando, un día a la vez. Y hay una canción también que dice, un día a la vez, mi Cristo, es lo que quiero de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Y saben que los alcohólicos anónimos tienen esa estrategia para poder superar el alcoholismo. Ellos no piensan en mañana no voy a beber. Ellos dicen hoy no voy a tomar, un día a la vez. Que nosotros también en la palabra aprendamos esto, hermano. Es el hoy. Y el ayer, entreguémoselo a Él. Pero si hay que pedir perdón para que nos quitemos la sandalia en este momento, vamos a orar. Porque Él mismo nos dice a nosotros, se pueden quedar sentaditos a sí mismos. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en el capítulo 11, del 9 al 13, escuchemos la palabra de Dios. Te voy a invitar que pongas tus dos manos en tu corazón. Nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla del corazón, no nos habla de ese músculo cardíaco. Pero entendemos que el mismo Jesús dice, del corazón brota lo bueno y lo malo. Pero también nos dice que el hombre bueno, el hijo y la hija de Dios, saca del tesoro de su corazón lo bueno que hay en su corazón. Mientras que el malo, del fondo de los malos, saca lo malo. Dice que un árbol bueno no puede producir fruto malo, como un árbol malo puede producir fruto bueno. A veces dice también, un árbol que está enfermo, que está dañado, no puede producir fruto sano. Y un árbol que está sano no puede producir fruto dañado o enfermo. Oremos con esta palabra. Orar con la palabra de Dios es decirle a Dios, no solamente creo en que tú existes, creo en que existe y creo que tu palabra es viva, que tu palabra es viva, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Dice el Salmo 19, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Ese salmite cada uno de nosotros. Lucas 10, 9 al 13. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá.
Esto a mí me conmueve, porque nosotros que tenemos hijos sabemos, y si no tiene hijos, también hay personas que son hijos y ven como sus padres se han preocupado por ellos. Dice el 11:11 hasta el 13. Habrá un padre de Lucas, habrá un padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan. Te invito en este momento a que traiga ese hijo, esa hija tuya, y lo contemple y míralo con el amor. Mira, no el amor que yo digo que tú lo miras, con el amor que tú lo ves, como yo también estoy trayendo a mi hija. ¿Qué deseamos para el hijo? ¿Qué deseamos para la hija? Y si le pide un huevo, le darán un escorpión. Sabemos que el escorpión mata, que es veneno. Y el que tiene hambre y pide un pan y le dan una piedra, lo que ves a morir. ¿Quién de nosotros hace eso con un hijo? Nos pregunta el mismo Jesús. Y agrega: si ustedes, que son imperfectos, que son malos porque fallan, que se equivocan, que no lo saben todo, saben dar cosas buenas a sus hijos, hijos e hijas de Dios. Juan, aquí en la Madre del Redentor, nos dice Jesús: cuánto más, oiga, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es Él que está prometiendo, no yo, su palabra. Él nos da su Santo Espíritu. A Él invocamos, a Él le damos la autoridad. Fuera preocupación en el nombre de Jesús. Fuera angustia, confusión, depresión, desaliento en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira nuestros vacíos, míralo, Señor. Mira nuestros vacíos y tú nos faltas por dentro. Y mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, Señor. Riega lo que está seco, lo que sea reseco en nuestra vida. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Solamente tú puedes sanar, liberar, transformar lo que está dañado en lo más íntimo de nuestra alma, porque ahí está tu Santo Espíritu. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, rocíalo con agua y quedaremos limpios, lávanos y quedaremos más blancos que la nieve. Lava las manchas, infunde calor de vida en ese corazón que se ha enfriado, que ha dejado de amar y de percibir el amor. Infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, eso que no puedo domar. Dómalo, Señor. Toma el espíritu indómito y guíanos, porque a veces se nos tuerce el sendero. Reparte en esta Madre de Redentor, aquí en esta comunidad, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Diga: Señor, aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi pobre fe, mi débil fe. Aumenta tus 7 dones según la fe de tu siervo, Señor. Repártelo, Señor, según la fe de tu siervo. Salva al que busca salvarse. Eso es lo que buscamos en ti, Señor, porque tú eres el Salvador. Pongámonos de pie ahora y abre tus manos y mira hacia arriba. Aunque hay un techo ahí, los ojos de Dios pasan ese techo. Abre tu mano, ábrela. Trae tu familia, trae tu corazón, todo. Y clamemos a Él: danos todo, danos tu gozo eterno. Dile: danos, Señor, tu gozo eterno. El gozo que lo supera todo, el gozo que lo puede todo, el gozo que está
está por encima del sufrimiento. El gozo que le diste a nuestra Madre María, que aún al pie de la cruz no renegó de Dios. Danos, Señor, tu gozo eterno. Amén. Tiendan su mano hacia este cofre de la misericordia. Tiendan su mano, tiendan esa mano de bautizado y bautizada. Amado Dios, nuestras manos son pecadoras. Como también Isaías, Jeremías se sintieron algunos pequeños, unos muy jóvenes, otros decían labios impuros, de un pueblo de labios impuros. Pero tú haces puro todo en nuestras vidas. Y esas peticiones que están ahí, a veces pedimos algo que está torcido en nuestra vida según tu plan y tu propósito, pero María intercede para que se enderece esa oración en nuestra vida. Te vamos a dar gracias, Señor, porque tú siempre nos da más de lo que te pedimos. Y pedir, Señor, también que nos dé un corazón valiente, un corazón de testificar tu poder, para glorificarte cuando recibimos de ti lo que te pedimos. Y aunque no recibimos de ti lo que te pedimos, sabemos que tú obras para bien en nuestra vida. Que estos siervos y siervas de Dios que depositan sus necesidades, su acción de gracia, sus preocupaciones en este cofre de tu misericordia, que sepan también pararse al frente y glorificarte en un mundo que se ha ensordecido a tu llamado, y que tú nos has llamado a ser embajadores, ese instrumento y colaboradores de tu reino. Gracias, Señor, porque Jesús nos enseñó a decir desde la tumba, cuando quitaron la piedra de Lázaro, quiten la piedra, levantó la mirada y dijo: Señor, Padre, te doy gracias porque yo sé que siempre tú nos escuchas. Levanta, dile: Señor, te damos gracias porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Dale un fuerte aplauso a la misericordia de Dios. Venga más, venga a hacer la oración, a pedir la bendición, venga más, venga. Concluye con la oración y la bendición, que esa autoridad se la ha dado Dios a usted. Señor, te damos gracias en esta noche por el mensaje, Señor, que tocó grandemente a mi corazón porque fui humillado. Te doy gracias.